Mis amados hermanos, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gracia una vez más estamos reunidos, dispuestos a compartir la bendita y eterna palabra del Señor. Acompáñame en oración, ¿sí? Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos brindas de compartir tu palabra. Te pedimos por favor, seas tú tomando control del lugar, Señor, de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor. Que estemos dispuestos para ti, que estemos disponibles para recibir lo que tienes para nosotros. Pido perdón por mis pecados, Señor, que por favor limpies mi ser, espíritu, alma y cuerpo, que limpies mis labios, Señor, que limpies los canales, que por favor dispongas nuestros corazones y nuestros oídos para recibir tu palabra. Que podamos, Señor, recibir la porción, el alimento espiritual a su debido tiempo. Que podamos nosotros, Padre de la Gloria, recibir tu palabra y decirle amén. En el nombre de Jesucristo, bendigo, Señor, la vida de mis hermanos que van a tener la oportunidad de escuchar, de recibir esta palabra. Que tú hables a sus corazones. Que me permitas, por favor, hacerme a un lado, ya que necesitamos oírte a ti, mi Señor Jesucristo. Necesitamos que sea tu Espíritu Santo en medio nuestro para que la obra sea cumplida. En acción de gracias nos reportamos para tu servicio y nos disponemos a leer tu palabra. Danos revelación, por favor. Te lo pedimos en acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar lectura de la carta a los Romanos. En el capítulo 1 vamos a leer carta a los Romanos, capítulo 1. Leamos del verso 1 en adelante y vamos a leer otros versos adicionales ahí del capítulo 1. Inicia de la siguiente manera. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Este es el saludo que da el apóstol Pablo en esta carta que le escribe a los romanos. Y como les he dicho, podemos simplemente situarlo en la historia y decir, bonita carta que el apóstol Pablo escribió para la iglesia en Roma. Pero podríamos nosotros darle el contexto espiritual y decir, es una carta, no del apóstol Pablo, ¿sí?, sino del Espíritu Santo para nosotros, ¿sí?, en este día. Y gloria a Dios por su palabra. Está hablando acerca de Jesucristo. En el verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿sí? Ahora, hay otras escrituras en las cuales nos dice que a los que creemos en el nombre de Jesucristo, Él nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? En otras cartas nos llama y nos habla y nos llama hijitos, ¿sí? Nosotros somos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios por eso. No porque lo mereciéramos, sino porque Dios es un Dios rico en misericordia. Entonces dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. Y cuando hablan de poder es algo que es atractivo, ¿sí? Que algo que llama, que gusta. Nosotros queremos tener poder, queremos manifestar el poder de Dios. Pero hay una condición para manifestar el poder de Dios. Y ahí seguido lo dice. El verso 4, Romanos capítulo 1, verso 4 dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Amén. Ahora, ¿queremos manifestar el poder de Dios? Déjame decirte algo. Dios está muy, muy interesado en que tú y yo manifestemos el poder de Él.
Él está muy interesado, aún dice la escritura, la naturaleza misma gime con dolores de parto, esperando la manifestación de nosotros, de los hijos de Dios. Pero esa manifestación solamente se va a hacer cuando tú y yo estemos según el espíritu de santidad. De otra manera, solamente van a ser deseos, anhelos. Voy a estar anhelando, ¿sí?, manifestar el poder de Dios. Mientras mi vida no esté en santidad, solamente van a ser deseos. O peor aún, ¿sí?, solamente mi vida se va a limitar a contar historia. Lo tremendo que Dios hizo con uno u otro de sus siervos. Solamente nos limitaremos a ser profesores de historia, contándolo el poder, cómo se manifestó, cómo manifestó Dios su poder a través de las edades, a través de sus siervos, a través de sus profetas. Pero Dios anhela algo más contigo y conmigo. Él quiere manifestar su poder, ¿sí? Quiere manifestar esa grandeza que Él tiene. Pero para ello está requiriendo de que tú y yo nos tomemos en serio la santidad. Que la santidad no sea un tema más de las predicaciones o un tema esporádico de las predicaciones, no. Dios está anhelando de que la santidad, más que un tema de la predicación, sea el estilo de nuestras vidas. Que tu vida y la mía se rijan por la santidad de Dios. Porque hablamos de que nuestro Dios es un Dios santo, 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 y amén, así es. Pero tú y yo, si somos hijos de ese Dios, no podríamos ser sino santos también, ¿sí? Y no por nuestra fuerza, sino por su poder, según el espíritu de santidad. Pero nos corresponde a nosotros ubicarnos, ¿sí? Ubicarnos en el momento y en el lugar donde estamos. Reconociendo lo que se está moviendo en la actualidad, en el presente. Dice la palabra del Señor que se recibió, ¿sí? Se recibe la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, ¿sí?, en todas las naciones, y dice, entre las cuales también estabais vosotros llamados a ser de Jesucristo. Oh, aleluya. Esas son palabras muy importantes, palabras grandísimas, sí, porque nuestro Dios es un Dios grandísimo, nuestro Dios es un Dios grande, magnífico. Dice la palabra del Señor en el verso 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Hasta allí hermoso, ¿sí? Hasta allí hermoso, el Señor declarando su poder, su majestad, y que al Señor Jesús es declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad. También dice que nosotros somos llamados a ser santos, ¿sí?, a ser de Jesucristo. También dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación, y eso es hermoso, ¿sí? Es una palabra poderosa. Pero es triste lo que continúa, ¿sí? Seguidamente, el verso 18. Dice, pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquellas cosas, ¿sí?, aquellas características de Dios que son invisibles a la vista humana, se hacen visibles, ¿sí?, desde la creación. La naturaleza misma declara el poder de Dios. Por cuanto esto ocurre, por cuanto la naturaleza misma muestra la perfección de Dios, la armonía de Dios, la majestad del Señor, entonces dice, de modo que no tienen excusa. Aún, ¿sí?, hay lugares
que en este momento están cerrados, sí. Pero hay iglesias, hay templos donde se predica constantemente la palabra del Señor. Por gracia de Dios, aún vemos hombres parados por la palabra del Señor para compartir esta palabra, la palabra de vida, el evangelio, ¿sí? Entonces, estas cosas, ¿sí? Son las que se predican, es la palabra de Dios siendo predicada. Entonces se ha escuchado, y si no has escuchado, si en ningún momento se llegó a una iglesia, a un servicio, si no se pudo sintonizar en la radio, si no se pudo ver por las redes sociales, por la televisión, de seguro la naturaleza misma ha enseñado. Así que de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Dios se ha manifestado en poder, en santidad, en grandeza. Amén. Gloria a su nombre. Ahora, continúa diciendo, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oh Señor. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Conociendo la grandeza de Dios, se inclinan, se postran ante imágenes, ¿sí? De hombres, de animales, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Adoran la creación en lugar de adorar al Creador. Quiero leer en una versión moderna, ¿sí? En otra versión la palabra del Señor, en una versión en un lenguaje más actual. Dice la palabra del Señor continuando allí, Romanos capítulo 1, verso 24. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraran su cuerpo unos con otros. Ahora, esta palabra, esta carta, la escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Físicamente, físicamente era de Pablo para la iglesia Roma. Espiritualmente es del Espíritu Santo, un mensaje que nos envía a nosotros para el día presente. Ahora, lo que vas a escuchar aquí en adelante es lamentablemente la actualidad que se está viviendo. Dice el verso 25 en adelante. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre, así sea. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Terrible, ¿sí? Porque hoy día, en el presente, en la actualidad, ¿sí? Dicen que eso es libertad de expresión, libertad de géneros. Pero en la palabra del Señor eso es degenero, ¿sí? Es abominación, es corrupción. Cuando era niño, en mi niñez, era pecado la homosexualidad, ¿sí? Y he crecido, cuando fui joven, seguía siendo pecado la homosexualidad. Y ahora en mi edad, a pesar de que el gobierno dice que es normal, que es natural que eso ocurra, ¿sí? El pecado era pecado, fue pecado y sigue siendo pecado. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no va a cambiar a medida de que el hombre pervierte su pensamiento.
Si el hombre pervierte sus deseos, su conciencia, sus concupiscencias, eso no quiere decir de que Dios va a dejar de condenar el pecado. El pecado sigue siendo pecado, sigue siendo abominación para Dios. No hay forma, no hay manera de adornar el pecado y decir que no se ve mal, porque el pecado sigue siendo abominación, sigue dándole sigue subiendo un olor nauseabundo delante del Señor. Eso es lo que se ve actualmente, ¿sí? Y es triste, porque continúa diciendo el verso 29, esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticias, corrupción, codicia, maldad, viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos, hablan mal de los demás. Odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, inventan maldades y no obedecen a sus padres. Son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además, afirman que están en lo correcto los que hacen todo eso. Mentes reprobadas, ¿sí? Unas conciencias cauterizadas. De tal manera que piensan que está correcto y que los que lo hacen están bien. De hecho, nos juzgan, nos van a juzgar, nos van a criticar por esta palabra, ¿sí? Pero esta es la palabra de Dios, la que ha sido predicada desde el tiempo del Señor, ¿sí? Y seguirá siendo predicada. Porque siempre va a haber alguien, el Señor siempre ha tenido un testigo al menos. Y el Señor no se quedará sin testigo, seguirá siendo predicada la palabra de Dios. Aunque nos cierren las puertas, ¿sí? Aunque nos cancelen, aunque nos quieran cerrar la boca, la palabra de Dios va a ser predicada. Y si un día nos cerraran la boca, las piedras van a hablar. Pero la palabra de Dios tiene que predicarse. Ahora, ¿es pecado? Sí, Señor, es pecado. Entonces, hermanos, ¿nos vamos a ir en contra de los que están haciendo estas atrocidades? No, Señor. No vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1 en adelante, dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros, ¿sí? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oh, aleluya. Entonces recuerdo que cuando Dios me llamó, yo no estaba en santidad, ¿sí? Cuando Dios me llamó, yo estaba en delitos y pecados. Dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales, verso 3, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oh, gloria a Dios, santo es nuestro Señor. Nosotros también estuvimos allí. Nosotros también estuvimos en delitos y pecados. ¿Sí? Pero dice el verso 4, Efesios capítulo 2, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, oh aleluya, propósito de Dios para este día, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermano, ¿qué hacemos?
Nos ponemos a juzgar, a criticar. Empezamos a dictar juicio contra estas personas, contra aquellos que están haciendo esas atrocidades. ¿No dice la palabra del Señor que nos llamó, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia? Dios, ¿sí?, detesta el pecado, aborrece el pecado. Pero el pecador tiene la oportunidad, ¿sí?, de reconocer su pecado, de arrepentirse y de apartarse. Arrepentirse significa cambiar de una vez por todas el rumbo. Ya no seguir por ese mismo camino de pecado. Arrepentirse significa reconocer que hemos lastimado al Creador. Reconocer que lo que estamos haciendo no es correcto. Y decir: Señor, ya no quiero seguir lastimándote. Reconozco que he estado lastimándote durante este tiempo y no quiero seguirlo haciendo. Reconozco que ese sacrificio en la cruz del Calvario tú lo hiciste por mí. Que cuando cargaste esa cruz camino al Calvario, lo hiciste pensando en mí. Reconozco que cada latigazo que tú recibiste, lo hiciste pensando en mí. Y no quiero hacerte sufrir. Se necesita que haya un corazón compungido. ¿Sí? Se necesita que haya un verdadero arrepentimiento. Entonces habrá una verdadera transformación. Porque dice la palabra del Señor que Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que, mis amados, les invito, ¿sí?, como ese real sacerdocio, que oremos más fervientemente a Dios. Que le oremos, que hablemos a Él, que le clamemos a Él. Por esa generación que está perdiéndose, por esa generación que está pervertida, por esa generación que está ahogándose en pecado. En vez de estar nosotros del lado de los que critican, de los que juzgan, estemos del lado de los que oramos y clamamos a Dios. Que seamos nosotros como el justo Lot, que dice la Escritura, que clamaba, que su alma se veía dolorida día y noche por ver tanta perversidad. Que seamos nosotros los que clamemos a Dios, para que sea Él viniendo nuevamente, viniendo a recoger a su novia. Si de pronto, ¿sí?, alguien de tu familia o un conocido, un amigo cercano, está envuelto en estas perversidades, es la hora de que manifiestes, de que manifestemos, ¿sí?, de que mostremos las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, ¿sí? Es tiempo de que estemos en un clamor no pidiéndole al Señor que destruya a estas personas, un clamor pidiéndole al Señor de que toque sus corazones, de que toque sus conciencias, de que el enemigo quite sus sucias garras de ellos, que puedan tener un despertar en medio de esa somnolencia, de esa amnesia en la cual están sumergidos. Porque dice la palabra del Señor que conocen, ¿sí?, que saben quién es Dios, que para ellos no es oculto que Dios existe, que ellos no tienen excusa para decir no sabía que Dios existía. Entonces, mis amados, así como nosotros, cuando estábamos perdidos o muertos en nuestros delitos y pecados, nuestro Señor y Dios nos dio vida. Pidámosle al Señor que así como tuvo misericordia de ti y de mí, que la tenga con ellos. Yo te invito a que oremos, que iniciemos un clamor por esta juventud, que iniciemos un clamor por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros sobrinos, por nuestros nietos. Si por gracia de Dios aún se conservan, para que sea el Señor protegiéndoles, cercándoles con su palabra, que el ángel prometido de Jehová acampe a su alrededor, como está escrito en la palabra. Y si por las acechanzas del enemigo están metidos, ¿sí?, han caído en esto, que sea la mano poderosa de mi Señor Jesucristo, sacándolos de allí, levantándoles.
porque un día lo hizo conmigo, ¿sí? Como dice la palabra del Señor, así como Pablo fue llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, ¿sí? A eso se le llama justificación. Cuando el Señor nos levanta del lodo cenagoso, cuando nos ve allá tirados donde estábamos, Él mira y dice: he aquí un vaso que puedo utilizar. Y cuando Dios lo hace, nos levanta y nos lava, nos aparta para el servicio. Eso se llama santificar, ¿sí? Apartar para el servicio. Un día el Espíritu Santo viene y nos llena y nos pone al servicio. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios quiere que tú y yo estemos actualmente dispuestos para mostrar en este día, ¿sí?, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay una sociedad que está clamando, ¿sí? Hay una naturaleza que clama. Hay una sociedad que está esperando que tú y yo seamos aquellos que claman. Dice la palabra del Señor que Dios envió un ángel, ¿sí? Y que enviaba un ángel para que pusiera una marca en aquellos que clamaban a Dios. Si el Señor enviara el ángel este día, tú y yo estaríamos sellados. ¿Estaríamos tú y yo clamándole a Dios por tanta perversidad que se ve? ¿Por tanta corrupción? ¿Por tanto pecado? ¿O tú y yo ya estamos acostumbrados a lo que se ve? ¿Estamos acostumbrados ya de pronto a las noticias, a ver cuánta crueldad, cuánta maldad se ve en el día a día? Mis amados, estamos aquí, pero no somos de aquí. Tú y yo somos de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y a esa nuestra ciudad vamos a volver. Porque dice la palabra del Señor que del norte y del sur nos llamará y nos recogerá y nos traerá nuevamente a nuestro país, de donde nos esparció. Así que nosotros somos del cielo y allá volveremos. Nosotros, nuestra ciudadanía es celestial. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Portémonos como embajadores del cielo. No nos acostumbremos a la maldad. Rechacemos la maldad con clamor, ¿sí? Con clamor hacia Dios. Clamemos por la maldad que se ve. No nos acostumbremos. Nuestra conciencia no puede ser cauterizada. Nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a alabar, a bendecir y a glorificar a nuestro Señor y Dios por sobre todas las cosas. Vamos a orar. Soberano Dios, te damos gracias porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, te pido por favor que esta palabra cumpla su propósito. Padre mío, si estamos fallando, Señor, si hemos menguado el clamor, aviva, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Si es que nos hemos estado acostumbrando, Señor, permite que nosotros despertemos, Señor, que haya un despertar en los corazones de cada uno de nosotros. Que podamos estar intercediendo, Señor, en oración por la juventud, por nuestros jóvenes, Señor, por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por nuestros nietos, Padre eterno. Por esa juventud que se está marchitando, Señor, que está en decadencia. Que podamos estar nosotros constantemente en oración, afligidos y compungidos en nuestro corazón por aquellas personas que se pierden. Que así como tú manifestaste amor, gracia y misericordia para con nosotros, que lo mismo nosotros despleguemos para los demás. Oramos, Señor, por aquellas personas que han sido agarradas, Señor, por Satanás, que las tiene sumisas, Señor, que las tiene sujetas en un letargo espiritual. Que seas tú, Señor Jesucristo, que tu poderosa mano seas con ellos, sea sobre ellos, que les des una sacudida, Señor, que puedan despertar de ese dormir, de ese letargo, Señor, que despierten, que vuelvan en sí y que reconozcan, Padre eterno, el mal camino que han tomado, Señor. Permíteles despertar, permíteles arrepentirse y permíteles, Padre eterno, que puedan volver al redil. En el nombre de Jesucristo oramos,
porque tu palabra, Señor, no volverá a ti vacía. Porque esa palabra que se está hablando hoy cumplirá su propósito, Señor. Porque llegará quien debe llegar, Padre eterno. No solamente una palabra que lleve juicio, Señor, sino que lleve vida, Padre eterno. Que así como resucitaste a Jesucristo de la muerte, así también nos resucitaste a nosotros para estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y también, Señor, tu propósito se cumplirá en cada vida. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Mis amados, levantemos un clamor, ¿sí? Oremos los unos por los otros. La palabra del Señor nos invita a que los hombres, ¿sí? A que nosotros, los seres humanos, levantemos en todo lugar manos santas en oración. Te invito a que tú seas uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Y si Él nos concede una oportunidad más, aquí estaremos para compartir un poco más de la bendita y eterna palabra del Señor. Que Dios te bendiga.